Sí, no, no estaba grabando. El día de hoy vamos a trabajar los últimos temas de nuestro curso, que son o tienen que ver con la educación inclusiva. Vamos a hacer un repaso de las necesidades educativas especiales. Vamos a hablar acerca de USAER y de UDEI. Vamos a hablar acerca del MASE y del DUA. Entonces son bastantitos temas todavía que nos hacen ver. Antes de comenzar con estos temas, otra de las estrategias o metodologías de trabajo que ustedes deben de tomar en cuenta, pues es el ABP. Como tal, pues sí nos manejan en el examen preguntas acerca de ciertos, bueno, ciertas situaciones en donde ustedes tienen que hacer uso de alguna estrategia o de alguna metodología. Obviamente, todas las estrategias y todas las metodologías que ustedes utilicen van en función de teorías del aprendizaje pues más actuales, ¿no? Estamos hablando de cognitivismo, constructivismo, el humanismo, trabajo por competencias, el ABP, etcétera. Nunca va a ser una situación en donde el alumno tenga que copiar, por ejemplo, del libro a la libreta, donde el alumno tenga que ser evaluado con el 80% del examen, donde el maestro solamente habla y el alumno se queda quieto, o donde no trabajan en equipos o no trabajan no hay trabajo colaborativo, etcétera. O sea, nunca va a haber una respuesta correcta donde solamente el docente protagonice el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es una corresponsabilidad. Y el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, porque aquí nos podemos llegar a confundir, hay otro ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Es similar, nada más que el de proyectos, bueno, es todo un proceso, es todo el proceso que se lleva. En el caso del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, va más en función de atender a una problemática que esté contextualizada y que nos permita movilizar los saberes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es un ABP. El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, ¿sale? Es decir, cómo esta metodología me va a ayudar a que los estudiantes aprendan en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. Es decir, que el ABP me va a permitir que el estudiante movilice conocimientos, actitudes, valores, habilidades, es decir, movilice las competencias que tiene para que den respuesta a una problemática contextualizada. No es nada más llegar y poner un problema X o que esté fuera de la realidad, sino que tiene que impactar en el desarrollo del propio estudiante, o sea, impactar tanto en el contenido como en la contextualización de dónde viene el propio estudiante, es decir, de su entorno, para que le sea más significativo. Acuérdense que de acuerdo a las teorías del aprendizaje, un conocimiento entre mayor tenga sentido para el alumno, mayor va a ser apropiado, o sea, se va a apropiar ese conocimiento con mayor facilidad porque el alumno le encuentra el sentido. Entonces, dentro de este proceso que conlleva el ABP, el docente va a explicar su materia de manera, su asignatura de manera normal y seguidamente propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. El ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir el temario, es decir, para que movilicen sus competencias. Bueno, ¿qué es lo que lleva o bueno, qué beneficios nos trae el trabajo basado en problemas? Nos trae una que los estudiantes puedan tomar decisiones. ¿En qué sentido tomar decisiones? Pues ellos van a aprender a, de un abanico amplio de posibles respuestas, pues van a seleccionar la que mayor les convenga. Si ellos necesitan investigar, bueno, ellos van a elegir por cuenta propia, ya sin la decisión directa del docente, sino nada más como una orientación del docente, en qué medios de comunicación o qué elementos en dónde pueden investigar para obtener respuesta a lo que se les está planteando.
Pueden delegar también responsabilidades, es decir, elegir, bueno, vamos a elegir al jefe del grupo, al del equipo, quién va a hacer esta actividad, quién va a investigar, quién va a traer, etcétera. O sea, ellos mismos empiezan a tomar decisiones de manera conjunta entre los propios compañeros y el docente solamente se vuelve una guía o un orientador en cuanto a la toma de decisiones. También nos promueve el trabajo en equipo, es decir, generalmente los ABPs, tanto el basado en proyectos como el basado en problemas, son metodologías que se deben utilizar en equipos. Es decir, debe de haber un conjunto de alumnos que van a dar solución a una problemática que se les plantea. Siempre va a permitir trabajar en equipos. Y obviamente el trabajar en equipos nos va a ayudar a que ellos aprendan a elegir de manera democrática a sus responsables del equipo, quién va a exponer, quién va a trabajar cierta actividad, quién va a traer material, o sea, empiezan a delegar esas responsabilidades, empiezan a investigar. Esa es otra de los beneficios. También nos habla acerca de que nos beneficia en cuanto a las habilidades de comunicación, es decir, ellos tienen que dar respuesta a la problemática que se les planteó y deben obviamente argumentar y presentar la exposición. Les va a ayudar a desarrollar habilidades comunicativas como lo es una exposición o lo es el dar las razones del por qué se llegó a esa solución, que eso es la argumentación. Argumentar es darle el por qué, dar las razones del por qué llegamos a eso. Y también nos favorece el ABP. En cuanto al desarrollo de actitudes y valores, pues obviamente forma parte de una competencia en la que los estudiantes van a desarrollar al trabajar los ABPs. Cualquiera de los dos, el basado en proyectos o el basado en problemas. En este caso que estamos en problemas, bueno, pues nos desarrolla las competencias. Como paso previo para la planificación y utilización del ABP, se debe de tener en cuenta dos aspectos fundamentales, es decir, antes de generar una problemática que se les plantea a los estudiantes, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Uno, que los conocimientos o que los conocimientos de los que ya se disponen los alumnos son suficientes y les ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema. Es decir, reconocer que el estudiante, otra vez volvemos a las teorías del aprendizaje, ya traen conocimientos o estructuras mentales previas. Esas estructuras mentales previas son los conocimientos previos, el aprendizaje que ellos ya traen de cualquier contexto, ya sea familiar, ya sea social, de amigos, de la comunidad, de la escuela, o sea, de cualquier lado ellos ya traen un aprendizaje previo. Y esos aprendizajes previos nos van a permitir empezar a que se empiecen a engranar con los nuevos para que respondan a esa problemática. Si lo asociamos, por ejemplo, con la teoría de Vygotsky, pues es la zona de desarrollo real, lo que ya traen los estudiantes, la zona de desarrollo próximo, es decir, alguien más experimentado que lo orienta, el docente e incluso sus propios compañeros para dar solución a esta problemática, y la zona de desarrollo es la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, que es cuando ya no necesitan el apoyo de nadie y ya resuelven un problema que se les pueda plantear porque ya se apropiaron del conocimiento. Y recordemos que cuando hay un aprendizaje significativo es porque se cambia ya directamente una actitud, es decir, es un cambio de actitud o de comportamiento cuando hay un aprendizaje. Bien, y también se debe de valorar que el contexto y el entorno debe de favorecer el trabajo autónomo y en equipo de los alumnos, que llevarán a cabo comunicación con docente, acceso a fuentes de información, espacios suficientes. Es decir, si yo voy a trabajar la metodología de ABP y yo estoy consciente o debo de tener conciencia de que a lo mejor en mi escuela no hay sala de cómputo, no hay internet, no hay biblioteca, no hay ningún espacio que me permita que los estudiantes aprendan, entonces yo debo de contextualizar ese problema para que ellos puedan traer la investigación o la información necesaria, se vuelvan investigadores de lo que necesitan. ¿Por qué? Porque en mi contexto escolar me va a limitar a poder, a poder dar, a poder investigar
para darle solución a ese problema. Entonces necesito primero dar un análisis breve de dónde estoy parado, cuál es mi contexto, o sea, cómo hacer un pequeño diagnóstico para saber con qué sí cuento y con qué no cuento y poder plantearles a los estudiantes un problema. Si no, pues no tendría sentido el aplicar uno de estos problemas en donde yo les dé la consigna de que tienen 20 minutos para investigar, pero no tenemos ningún medio para investigar y ni siquiera ellos trajeron investigación, entonces no tiene sentido, pierde su orientación en la ABP. Ahora, ¿qué debemos de hacer para que nosotros podamos escoger una problemática? Vuelvo a repetir, las problemáticas no son aisladas. O sea, no nada más es agarrar y pensar, "Ah, tengo 5 manzanas y le quito 2, ¿cuántas manzanas me quedan?" No, sino tiene que ser algo retador para los estudiantes, tiene que ser algo contextualizado y tiene que debe de llevar un proceso para poderlo darle solución. Entonces, bueno, ¿qué se sugiere para que podamos plantearnos una problemática? Debemos de escoger una situación problema sobre que el alumno tendrá que trabajar y para esto debemos de considerar que debe de ser relevante para el estudiante. ¿Sale? Debe de tener una importancia, debe tener un reto, debe de implicar un reto para que los estudiantes lo puedan solucionar. Dos, debe de ser lo suficientemente complejo, pero no imposible. O sea, acuérdense que hay las teorías del aprendizaje, tenemos una parte donde nos dicen estas teorías del aprendizaje significativo que tienen que ser adecuado. Cualquier tipo de contenido debe de ser adecuado a la edad y al desarrollo cognitivo y fisiobiológico del estudiante. O sea, no puedo plantearles algún problema que tenga que ver, por ejemplo, en matemáticas con resolución de conflictos, perdón, resolución de problemas con, no sé, cálculo diferencial integral, o sea, cosa que ni siquiera han visto, que ni verán en la secundaria, ¿no? Por ejemplo. O no les voy a pedir que solucionen una problemática en donde implique el uso de leyes cuando ni siquiera saben qué es la constitución política, ¿no? Entonces, debe de ser adecuado al contenido, al desarrollo del propio estudiante y al nivel en el que se encuentra. Entonces debe de ser lo suficientemente complejo para que puedan resolverlo. No debe de ser algo que lo resuelvan por obviedad, pero tampoco algo que nunca van a avanzar, que sabemos que jamás van a avanzar porque ni tienen el conocimiento previo, ni tampoco tienen el nuevo conocimiento y muchas veces ni siquiera el docente tiene apropiado ese conocimiento y no puede dar las orientaciones o la guía necesaria para resolverlo. Debe de existir una motivación y se debe de crear la necesidad que ellos deben de tener las habilidades necesarias para resolverlo. O sea, debemos de motivarlos para que ellos mismos tengan esa necesidad de resolverlo, para que ellos eh, crean, se crean a sí mismos que sí pueden resolver esta problemática, porque hay alumnos que definitivamente leen el problema y no sé, no puedo y ya me bloqueo o se bloquean. Entonces debemos de motivarlos para que ellos mismos superen sus propias limitaciones, superen sus propios retos. Deben de ser lo suficientemente amplios para que los alumnos puedan formularse preguntas y abordar las problemáticas con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. Es decir, no debemos de poner una problemática que no puedan resolver de manera favorable. Ahora, en este pequeño cuadrito, ustedes van a poder observar cuáles son los pasos para poder generar, perdón, para poder generar un aprendizaje basado en problemas. Es decir, esta es nuestra guía que vamos a llevar a cabo para poder generar una problemática y que se vuelva una metodología de enseñanza y de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es nuestro primer paso? Primero debemos de leer y analizar el escenario del problema. Es decir, a los estudiantes les vamos a leer y analizar el problema, ¿sale? Los vamos a contextualizar. Este es el problema que se está presentando en tal situación con tales personas. ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Y entonces llegamos al paso 2. Hacemos una lluvia de ideas. A ver, tú, fulanito, ¿cómo piensas que puedo resolver? No, pues podemos hacer esto. ¿Tú qué piensas? No, pues yo creo que llamemos a esta autoridad. No, pues yo le preguntaría a mi mamá.
No, pues yo le diría a la directora, al maestro, ¿qué puedo hacer? No, pues yo investigaría en tal lado. Y empezamos a obtener respuestas aleatorias en esta lluvia de ideas. Algunas respuestas a lo mejor sabemos que no son las correctas o que no tienen un acierto en su respuesta, pero bueno, no les vamos a decir, no, eso no. Ay, ¿cómo crees? Eso estás mal. No, no, no lo vamos a negar, simplemente lo vamos a tomar como parte del aprendizaje para que sobre la marcha pues vayamos tomando conciencia de lo que se va haciendo de manera correcta. De ahí hacemos una lista con aquello que sí se conoce, es decir, con los conocimientos previos que tenemos. De ahí hacemos una lista con aquello que no se conoce, es decir, aquellos temas que definitivamente no reconocemos en este problema porque no tenemos el conocimiento. Es decir, hacemos entonces una lista de lo que sí sabemos para resolver el problema, de lo que no sabemos para resolver el problema. Y sobre de eso se va trabajando. Después de todo esto, hacemos una lista de aquello que se necesita hacer para resolver el problema. Definimos el problema. Cuando me refiero a definir el problema, va en función de como si fuéramos a hacer taquitos dorados, desmenuzamos el pollo. Es decir, desmenuzamos el problema para ver qué es lo que necesitamos resolver, cuál es el texto que nos está causando, pues como lo conocemos como paja, o sea, que no nos funciona para resolver el problema y lo que nos está solicitando directamente del problema. Esa manera desmenuzamos y vamos atendiendo cada una de las partes. Hacemos una investigación como el paso 7, que es obtener información de donde sea necesario para poder dar un resultado. Aquí el docente puede participar de manera activa, es decir, el docente puede aportar, ¿no? En cuanto al conocimiento, algún procedimiento, para que para que refuerce lo que los estudiantes están investigando. Y por último, se presentan los resultados y se analiza, bueno, cuál es el mejor resultado para llegar a la solución de ese problema, cuál es el resultado correcto o cuál hay que volver a valorar en el proceso para que se pueda presentar nuevamente. Bien, eso es en cuanto al ABP. Ahora vamos a ya retomar el tema que hoy nos importa, que son las necesidades educativas especiales. Ya lo habíamos visto de manera muy breve en cuanto a las necesidades educativas especiales, pero vamos el día de hoy a analizar, bueno, qué estrategias podemos implementar para dar atención. Acuérdense que no dar solución, dar atención a estas necesidades educativas especiales que se nos pueden presentar en las aulas. Y ustedes como futuros directivos o como directivos ya tienen que implementar, bueno, cómo lo van a implementar con sus docentes y en su escuela. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad educativa especial? La discapacidad intelectual. ¿Qué características tiene? Bueno, la persona tiene dificultad en atención, percepción y memoria. Su aprendizaje es lento, tiene dificultad para atender y seguir instrucciones, así como recordar lo que se acaba de decir. Tiene una edad mental inferior a la edad cronológica, es decir, su edad física, biológica puede ser de 15 años, pero su edad mental puede ser a lo mejor de una persona de 8 años, ¿no? Entonces, es decir, hay una desproporcionalidad en cuanto a la edad física y a la edad mental. No empatan esos dos desarrollos y entonces, bueno, pues hay una serie de situaciones o características evidentes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Imagínense que ustedes llegan a sus escuelas donde les toque o donde están y llega una persona con una discapacidad intelectual, ya sea como ustedes como directivos o como docentes, y te dicen, pues tienes que atenderla. No le puedes negar acuérdense, no se le puede negar el servicio, ni mucho menos el acceso. Entonces, aunque no estés capacitado, aunque digas, es que a mí nunca me enseñaron, nunca me capacitaron, no sabemos ni qué hacer, ese no es el argumento necesario, válido para decir no lo atiendo o no lo acepto en la institución, porque entonces niegas el artículo tercero, violentas el artículo tercero al derecho a la educación. ¿Qué te toca a ti como docente o como directivo? Prepararte, tomar los cursos necesarios,
capacitarte por tu cuenta, si tus autoridades no lo hacen, tienes que capacitarte para poder atender esta necesidad o buscar las estrategias necesarias para poder tener las herramientas y atender a esta persona. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de atención? Bueno, nos vamos a centrar en los procesos y en las actitudes antes que asimilar principios y conceptos. Es decir, para esta persona no es indispensable que aprenda conceptos o definiciones como tal, sino cómo trabaja durante el proceso para concretar alguna actividad. ¿Cuál es su actitud ante el aprendizaje y ante la enseñanza? Debemos de aprender haciendo, o sea, estas personas no van a, estas personas que tienen una discapacidad intelectual, que tienen una discapacidad, pues no van a aprender de manera teórica, es decir, no va a funcionar el que yo esté hable y hable y hable y hable y hable, o que les esté diciendo y explicando conceptos uno tras otro, porque la persona no va a aprender, porque se le va a olvidar. Entonces, esta persona va a aprender haciéndolo, es decir, de manera más kinestésica, de manera más vivida. Si estamos viendo a lo mejor, no sé, imagínense que es en primaria, estamos viendo las figuras geométricas, en lugar de enseñarle qué es esto en el pizarrón, que esto es un triángulo, pues yo directamente le doy el material, a ver, recorta lo que es un triángulo, vamos a identificar un triángulo. Y entonces él recorta lo que es un triángulo, lo colorea, lo pega y ya directamente lo está haciendo. Uso de contextos conocidos, es decir, vamos a siempre a contextualizar el aprendizaje, no a poner casos que estén fuera de su realidad. Vamos a propiciar que el niño descubra la función de escritura con actividades significativas, cómo colocar los nombres de los objetos del aula, en el pizarrón, en la puerta, en la ventana, la silla, el librero. Es decir, lo ponemos a escribir, pero con algo que identifique directamente dentro de su salón de clases. Le podemos decir, ¿sabes qué? Ponme en el pizarrón o escríbeme la palabra ventana. ¿Y dónde ubica primero dónde está la ventana? No, pues está ahí. Ok, ahora escribe cómo, vamos a identificar cómo se escribe la palabra ventana. Y lo hacemos, ¿sale? A estar pidiendo que haga planas o que haga algo directamente repetitivo porque sabemos que se puede perder en esta acción. Debemos emplear recortes de objetos, animales, personas acompañadas de palabras escritas. Debemos usar información visual y escrita. Debemos utilizar materiales de distintas formas, texturas para el conteo. Debemos aprovechar las condiciones cotidianas para que descubra las operaciones básicas, asociación de imagen-número. Hay muchos materiales que ya nos sirven para decir, bueno, aquí hay 3 cangrejos, ¿cuántos cangrejos? Escribe el número de los cangrejos y ahí pones 3 y aparecen los 3 cangrejitos, ¿no? O cualquier figura, pero asociamos la imagen con el número. Propiciamos experiencias táctiles, es decir, que pueda tocar, que pueda experimentar directamente, ahora sí que como un museo papalote del niño, es decir, aprende, crea y hace, no me acuerdo cuál es su frase, pero el chiste es que ellos aprendan haciendo las cosas, tocando, experimentando, viendo los resultados directamente con la práctica, no con la teoría. Construir ambientes donde el niño pregunte y obtenga mayor información. Hay casos donde en las escuelas tienen niños, niñas, adolescentes con alguna necesidad educativa especial y lo que hacen es, sí los aceptan, o sea, les dan el acceso, pero dentro de la escuela los relegan o los excluyen. Es decir, para tú no sabes, entonces tú quédate ahí parado, tú quédate ahí sentado. Tú no hagas, tú no preguntes, tú ya tienes tu 10, tú no, absolutamente nada. O simplemente no le dice nada, tú nada más ahí quédate callado y el niño no sabe ni siquiera para dónde moverse, ¿no? Entonces, eso pues también implica una violación a su derecho de la educación porque se le está excluyendo. Entonces, el niño debemos de propiciarlo, fomentarlo, motivarlo para que pueda preguntar y de esta manera pues obtengamos información relevante. Bien, síndrome de Down. El efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy variable. Una persona con síndrome de Down tendrá algún grado de dificultad intelectual y mostrará algunas características típicas de este síndrome. Su aprendizaje se realiza a ritmo lento
y no mantiene la atención por tiempo prolongado. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer para estos niños, niñas, adolescentes? Debemos de propiciar su participación a través del interrogatorio, es decir, preguntar directamente en forma clara y precisa, no ambigüedades, es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿Qué color es la ventana? ¿Qué color es el piso? ¿Qué color es tu libreta? Y vamos dando esa interacción con la persona. Dar al niño tiempo extra para realizar actividades de descripción. No podemos obligarlo a una persona con síndrome de Down a que termine una actividad directamente o a la misma proporción de tiempo que los otros, porque su ritmo es diferente. Entonces tenemos que ser conscientes de que el ritmo pues va a ser distinto y por ende los tiempos para entregar o para evaluar pues también se modifican. Debemos de propiciar que los alumnos describan objetos, canciones a partir del juego y de imágenes. Debemos de propiciar que el niño descubra la función de escritura con actividades significativas, cómo nombrar los objetos del aula. Debemos de realizar ejercicios previos a la escritura como líneas verticales, horizontales y círculos, es decir, hacer ejercicios de caligrafía. Y los ejercicios de caligrafía, pues no nada más son para una persona que tiene un diagnóstico de síndrome de Down, sino también para todos porque nos ayuda a empezar a desarrollar la motricidad en cuanto a la escritura. Las personas con síndrome de Down muchas veces no pueden realizar actividades por sí solas, necesitan el acompañamiento de alguien, ya sea padre, madre, tutor o incluso el propio docente. Pero hay actividades que no, definitivamente no pueden hacer el docente, como pues, acompañarlo al baño o alguna necesidad fisiológica. Ahí sí son actividades que pues definitivamente ni el docente ni ningún compañero puede realizar, sino más que una persona pues ya que esté autorizada directamente para hacerlo. Son personas que lentas en responder a las órdenes y siguen participando cuando se sienten motivados. Son personas que hablan mucho. O sea que a pesar de que tienen una condición médica, pues son personas que cuando se les motiva, hablan mucho y participan mucho. Y eso no debe de ser una limitante para el docente ni para los compañeros. En cambio, debe de ser una motivación, debe de ser un vista como un logro para que el estudiante continúe participando, pero sin rebasar límites de respeto y también de uso de palabra. Otras actividades son actividades multisensoriales. ¿A qué se refiere multisensoriales? Que ocupemos los sentidos, todos los sentidos. Un video donde escuchemos, veamos, a su vez le podemos dar algún material para que toque, para que escuche, para que vea, para que incluso pruebe. Entonces, de esa manera estamos activando todos los canales sensoriales. Debemos de priorizar la función comunicativa a través del juego y aplicaciones prácticas, reflexionando sobre la relación que guarda la parte sintáctica con el significado, hacer del aprendizaje algo divertido, es decir, las personas con síndrome de Down aprenden jugando, son personas que aprenden más con el juego, porque acuérdense que hay una discrepancia entre la edad biológica y la edad mental. A pesar de que tenemos a lo mejor adultos con síndrome de Down, bueno, pues su edad mental a lo mejor es de un adolescente o su edad mental es a lo mejor de un niño. Entonces debemos adecuarnos a cómo se encuentra establecido ese diagnóstico. Ahora, ojo, si a ustedes les preguntan en el examen, llega un niño a la escuela con posible síndrome de Down, ¿tú qué vas a hacer? Y te maneja, no, pues yo haría un diagnóstico médico. No, pues yo canalizo con las instituciones necesarias para poder obtener un diagnóstico. Para empezar, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí presentes y los que tomamos el curso, no somos médicos, no tenemos una carrera de medicina que nos avale para poder realizar algún diagnóstico médico o tampoco psicólogos para poder realizar un diagnóstico clínico. Entonces, no podemos hacerlo. Entonces, si nos preguntan eso, la respuesta
obvia y la respuesta fuera de lo común o la respuesta disparatada es no podemos hacer un diagnóstico, no lo vamos a hacer, pero sí podemos canalizar a través de redes institucionales, a través de otras instancias que me permitan dar un reforzamiento. Es decir, la respuesta correcta siempre va a ser que yo me voy a apoyar de otras instituciones, de otros especialistas, para que yo pueda trabajar con él o con ella en el aula. Pero es apoyarme de otros que tienen la capacitación y tienen esa función para poder diagnosticar, mientras yo no lo voy a hacer. Debemos asociar imágenes, imagen-palabra, contornear figuras hechas de papel o cartón, completar rostros, modelar plastilinas o actividades motoras. Esto es en cuanto a síndrome de Down. Ahora, discapacidad visual, ceguera y o debilidad visual. Estas son preguntas, yo me acuerdo mucho que en todos los exámenes que he realizado, sí me vienen preguntas donde hay niños o casos de personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cuáles eran las más comunes? La de ceguera, debilidad visual, déjenme me acuerdo, a la de discapacidad auditiva y nada más, esas tres. Y la motora. Pero eran las tres más, o sea, eran las tres comunes que me preguntaban, bueno, ¿qué va a hacer el docente para atender esta situación? Pues ahorita vamos a ver qué estrategias. Discapacidad visual, ceguera y o debilidad visual. ¿Cuáles son las características de esta discapacidad? Bueno, tienen tendencia a desarrollar movimientos compulsivos, balancean el cuerpo, arrastran los pies, se pegan a las paredes. Tienen una limitación de la visión que les impide ver los objetos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como docentes o como escuela, como directivos? Vamos a usar materiales concretos en 3 dimensiones, es decir, no le voy a decir esto es libro. El libro es, le empiezo a explicar la definición del libro. No, yo le doy a conocer que esto es un libro, tócalo, siéntelo, qué partes tiene, tiene una parte dura, tiene muchas hojas, tiene una parte que sostiene todas las hojas, o sea, ¿qué es un libro de manera física? Tenemos que usar distintos colores en el pizarrón en cuanto a una debilidad visual, porque si existe una ceguera, pues no, esto no impacta directamente en el aprendizaje, pero si hay una debilidad visual, bueno, no voy a escribir, porque yo sé que en mi salón de clases tengo un niño con debilidad visual, no voy a escribir todo de un azulito, lápiz azul y un cielito azul, porque como lo compré se veía bonito, entonces nada más me dedico a escribir con eso en el pizarrón, porque sé que en mi alumno no va a ver. Entonces tengo que cambiar de colores, tengo que usar colores fuertes para que llame la atención, para que pueda ver, etcétera. Explicamos el contexto, es decir, describir. Para explicar el contexto, nosotros tenemos que describir lo que está pasando, porque el alumno, acuérdense, o tiene ceguera o tiene debilidad visual, entonces le cuesta trabajo. Entonces nosotros vamos a enseñar, vamos a lograr el aprendizaje describiendo. Esto es una maceta, tiene tal color, tiene piedritas, tiene una planta que tiene esta forma, es verde. Entonces empezamos a describir de manera más específica. Utilizamos el sistema alterno de comunicación Braille. Braille es para cuando el alumno tiene una discapacidad visual en ceguera. Cuando mi alumno no ve definitivamente, bueno, nosotros tenemos que hacer uso de este sistema, que es muy difícil porque, vuelvo a repetir, en la realidad nunca nadie nos ha capacitado, pero tu tarea va a ser en el examen que tú te capacites, que busques la necesidad de aprender para atender a tu estudiante. Entonces, si te ponen, bueno, tienes un alumno con discapacidad ceguera, visual, ceguera, no ve. ¿Qué vas a hacer? No le vas a poner de, no, pues no le enseño nada, nada más le hablo. Mejor no lo molesto para que no se sienta aludido. Mejor le digo al director que mejor lo regrese o lo cambie de escuela a una donde existen capacitados. No, ninguna de esas porque estás violando su derecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar las estrategias, buscar tu propia capacitación para poder comunicarte con Braille con ese estudiante. Esa va a ser tu respuesta correcta, aunque en la realidad sea muy difícil que suceda, pero esa va a ser tu respuesta correcta, que tú vas a prepararte y asumir tu responsabilidad para atender a ese estudiante. Debemos utilizar
plantillas de ubicación en el espacio, dibujos con plastilina o arena que facilite manejar el pleno bidimensional, evitar en lo posible actividades en el pizarrón. ¿Por qué? Porque mi estudiante o no ve o definitivamente o tiene una debilidad visual, entonces nunca va a funcionar. Propiciar la autocorrección con la ayuda de un compañero del mismo maestro, usar micas de aumento, amplificar textos, organizar actividades en binas o en equipos muy pequeños, amplificar textos, organizar actividades en binas, utilizar materiales de distintos tamaños, propiciar experiencias táctiles, utilizar el ábaco para manejo de números naturales, utilizar la calculadora. ¿Cuál era una de las preguntas que venía en el examen que yo recuerdo, que no se me ha olvidado? Es que, vuelvo a repetir, llega un alumno con una necesidad educativa visual de debilidad visual. O sea, tiene una debilidad visual. No es ceguera, tiene una debilidad visual porque no te lo manejaban con ceguera. Tiene debilidad visual. ¿Qué vas a hacer tú? Solicitar materiales macrotipo, libros macrotipo. Esa era la respuesta correcta. Cosa que sí sucede. Si tú gestionas ante supervisión, supervisión tiene la obligación de proporcionarte libros de texto macrotipo, que son unos libros grandototes para que el estudiante tenga mejor aprendizaje, mayor acceso a lo que está observando y lo que está leyendo. Esa es la respuesta correcta, tener acceso a libros macrotipo. Utilizar rectas numéricas, utilizar los objetos a través del tacto, fomentar el uso del bastón para el mejor desplazamiento del alumno, utilizar micas o acetatos para puntear figuras geométricas o mapas. Bien, otra de las necesidades educativas especiales con o sin discapacidad es la discapacidad auditiva, la hipoacusia o sordera. ¿Qué características tienen? Pues que la persona va a presentar incapacidad para procesar información lingüística y los sonidos satisfactoriamente. Presenta dependencia visual, es demasiado inquieto, es intolerante a la frustración, notorio retraso en el lenguaje y no puede comunicarse con facilidad. Aquí es muy importante que como directivos ustedes logren identificar este tipo de discapacidades desde el inicio del ciclo escolar, porque me está pasando que hasta ahorita, a mitad del ciclo escolar, los docentes avisan, o sea, ya pasaron casi 6 meses y los docentes avisan que el niño no escribe, que el niño no escucha, que el niño no ve. O sea, hasta apenas avisan y el problema es que los docentes revisan actividades de estos niños. Y pues no puede ser de esa manera. Bien, detengo la presentación, me desconecto y nos volvemos a conectar, por favor.